Bueno, estamos con la doctora Yolanda Morel. Doctora, gracias por recibirnos. No, muchas gracias a ustedes por esta visita. Queremos enfocar algunos temas que vos desarrollaste en tu libro con la doctora Crisioni. Y en ese sentido podemos escoger, digamos, algunos puntos y queremos referirnos a la estafa. En ese caso, en ese hecho punible, ¿cuál es el elemento que vos analizás, doctora? Sí, en el artículo sobre estafa me centré en uno de los elementos objetivos del tipo que suele generar mucha problemática al momento del análisis de los casos concretos, que es el de la declaración falsa. Porque se debate en dogmática y también ha sido objeto de debate en los precedentes de la Corte Suprema de Justicia lo relativo a el alcance de este elemento objetivo del tipo. Entonces el análisis se hace partiendo de los criterios que la propia Corte Suprema de Justicia ha ido estableciendo en varios precedentes acerca de este elemento del tipo legal. ¿Y cuáles son esos criterios ya establecidos por la Corte a través de sus fallos? Lo que la Corte ha ido fijando sobre la base de este elemento objetivo del tipo y sobre todo en los casos en donde la forma de realización del hecho incluye la utilización de un instrumento de un título que es el cheque, ¿verdad? Entonces se ha establecido que la declaración falsa, en ciertos casos sobre un hecho que es un elemento del tipo legal, puede hacerse también con relación a un hecho futuro. Es decir, en principio se dice que la declaración versa sobre un hecho, ¿verdad? Y que el hecho se refiere a hechos pasados o hechos presentes. Pero que si al momento en que la persona realiza una declaración, es decir, una manifestación, lo está haciendo se refiere a una promesa sobre algo que a sabiendas no va a poder cumplir o no pretende cumplir, entonces eso también se considera como una declaración falsa. Por ejemplo, ¿verdad? Exacto, justo ahí te iba a preguntar, ¿cuál sería el ejemplo para que podamos entender? Sí, por ejemplo, supongamos que una persona totalmente insolvente se presente ante una institución financiera, una institución bancaria, gestione un talonario de cheque y esa empresa les pide el talonario de cheque a esta persona a sabiendas de que no va a poder cubrir esta línea, ¿verdad?, de crédito, va y expide los cheques y retira mercaderías, por ejemplo, emitiendo cheques para el cobro, porque sabemos que el cheque es no necesariamente tiene que ser un cheque diferido, inclusive puede ser un cheque diferido a sabiendas de que no tiene la capacidad económica ni financiera para poder cubrir esta línea. Entonces ya está haciendo una declaración falsa, por más que esa orden de pago sea pura y simple, ¿verdad? Entonces básicamente esa problemática en cuanto a el tipo legal de estafa, lo que se analiza, como te comentaba, sobre la base de estos precedentes de la Corte Suprema de Justicia. Vale decir que el hecho de que se haya utilizado un cheque sin fondo no necesariamente significa que no pueda darse un hecho de estafa. Y esta declaración a futuro, sí, esa es entonces la que, de acuerdo a tu análisis y de acuerdo a lo que fue sacando la Corte, es lo que se considera también estafa. Claro, porque en definitiva, si bien es por ejemplo, una promesa, yo le digo a la persona, usted va a ir al banco y va a poder presentarse en ventanilla, va a poder cobrar este cheque, pero al momento en que yo hago esa manifestación, yo ya estoy mintiendo. O sea, que ya es una declaración falsa, porque lo hago a sabiendas de que ese cheque no va a poder ser cobrado. A ver, a ver si entendí de acuerdo a tu ejemplo, doctora, en el sentido de que si yo soy insolvente, me voy al banco y pido, o sea, digo, voy a jodérlelo a la gente, voy a hacer que el banco me pida el cheque,
desde ese momento yo ya estoy pensando comprar mercaderías con esos cheques. Sí. Eso es lo que se llama a futuro, se puede entender a futuro por ese tema. Claro, de alguna manera en realidad ya es una declaración falsa sobre un hecho presente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo al momento en que hago esa manifestación, yo ya estoy mintiendo, porque lo hago, como te decía, a sabiendas de que ese cheque no va a poder ser efectivizado. Y el de a futuro es cuando yo voy expidiendo ya esos cheques, posterior a la declaración al banco. A futuro se refiere más bien a los casos de contratos donde yo hago una promesa, pero al momento que yo hago la manifestación, yo no estoy mintiendo en el sentido de que hago un contrato de compra-venta, por ejemplo, tengo la voluntad y luego, o inclusive puede ser que yo emita un cheque y no estoy en conocimiento de que mi cuenta ha sido cancelada por una circunstancia desconocida, ¿verdad? O sea, tampoco el hecho de una cuenta cancelada implica una estafa. O sea, lo que se tiene que establecer en cada caso concreto es si la persona al momento en que realiza esa declaración lo hace en contra de la verdad. Ese es el elemento principal, digamos. Sí, es uno de los elementos, ¿verdad? En realidad todos son relevantes, pero uno de los más problemáticos es el de la declaración falsa. ¿Y cuáles son los otros elementos para ir cerrando este capítulo? Sí. ¿Cuáles son los otros elementos de la estafa? Sí, la estafa tiene como primer elemento la declaración falsa sobre un hecho. Esa declaración falsa sobre un hecho tiene que producir un error en la víctima y ese error es el que tiene que provocar la disposición patrimonial, ¿verdad? Y a su vez esa disposición patrimonial es la que causa el perjuicio patrimonial, es decir, el objeto es el patrimonio ajeno, el resultado es el perjuicio patrimonial y hay un nexo causal complejo porque tiene que darse esa relación entre la declaración falsa, el error y la disposición patrimonial que a su vez produce el perjuicio. Esos son los elementos objetivos del tipo, ¿verdad? Y en la parte subjetiva es también un tanto complejo. ¿Por qué? Porque se exige el dolo, que puede ser cualquier tipo de dolo de hecho, pero se exige también un elemento subjetivo adicional que es la intención de obtener un beneficio patrimonial indebido como consecuencia de la disposición patrimonial. Este es un hecho común, un delito, o sea, que se da frecuentemente, ¿verdad? Sí, y afecta a todos los sectores. O sea, claro, la estafa es un tipo legal realmente que forma parte del derecho penal nuclear, no es un tipo legal de derecho penal económico propiamente dicho. Lo que sucede en la práctica es que cuando la estafa se da, por ejemplo, en el ámbito financiero o la víctima es el Estado mismo, entonces puede tener alcances supraindividuales, que es una característica justamente del derecho penal económico que protege bienes jurídicos supraindividuales, es decir, no es solamente un interés particular individual, sino el de un grupo o de una parte de la población misma. Por eso es que tiene características muy particulares. Entonces, es por eso que tanto la lesión de confianza como la estafa frecuentemente suelen ser institutos que también se estudian en el derecho penal económico por estos alcances que puede llegar a tener. Y entiendo esa parte, pero alcanza también, digamos, a mucha gente de mandos medios, como digo, que es engañada y que es afectada en su patrimonio. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un mensaje? ¿Cuál es la recomendación que podemos darle a esa gente? ¿Qué es lo que tiene que atender para no ser estafada? En el caso del ego, para que no sea estafado. Y bueno, la verdad que no es tampoco es una obligación como ciudadano tomar precauciones, ¿verdad? En realidad, claro, eso puede llegar a darse, puede darse de distintas maneras. Y bueno, lo ideal sería que exista un mercado financiero, un mercado, un sistema económico confiable, ¿verdad? O sea, pero es difícil decirle a las personas, bueno, tomen tal o cual cuidado, porque en realidad como ciudadanos no tenemos esa obligación de estar
verificando en cada caso. Al menos es lo que estábamos hablando justamente, es que en el tipo penal de estafa, en nuestra legislación, no se exige la idoneidad de la mentira, ¿verdad? Entonces, por más que eventualmente la víctima haya podido ser un tanto descuidada, eso no excluye la punibilidad de la conducta. Y inclusive la Corte Suprema también ya se ha pronunciado al respecto de este tema debatido en la dogmática, que es acerca de la idoneidad de la mentira, ¿verdad? ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué significa idoneidad de la mentira? Y existen países como por ejemplo el caso español, en donde se exige un engaño suficiente para la configuración de la estafa. ¿Qué significa eso? Que la mentira tiene que ser idónea. Entonces se excluiría como víctima o como estafa el caso en el cual la víctima haya obrado de manera un tanto descuidada, que no haya tomado las precauciones. ¿Cuál sería un ejemplo? Por ejemplo, podría ser el caso en que una persona ofrece un inmueble y dice que es propietario del inmueble, y la víctima adquiere, o sea, realiza un contrato de compra-venta en la creencia de que el autor es propietario del inmueble sin haber previamente solicitado informes al registro, sin tener un informe de catastro. Entonces se podría decir, bueno, pero ¿cómo es que a sabiendas de que la forma de demostrar la propiedad de un inmueble son los informes de los registros, esta persona cayó por su descuido en el error, ¿verdad? Entonces ese sería un ejemplo de los casos en los que se debate si es que ese puede ser considerado como estafa, si es que la propia víctima no tomó los necesarios recaudos para no caer en ese error. En nuestro tipo legal de estafa no se exige la idoneidad de la mentira, no se exige un engaño suficiente. Entonces, pareciera ser que nuestro Código Penal protege también a las víctimas descuidadas. Claro, en aquellas legislaciones donde sí tienen previsto este elemento, es un debate mucho más complejo. ¿Por qué? Porque inclusive se hace una distinción entre la víctima profesional, donde se le exige que tome los debidos cuidados, frente a aquella víctima que es un lego, quien no tiene conocimientos especiales, y en esos casos se considera que no se puede exigir esa idoneidad de la mentira, ¿verdad? Como es el ejemplo que te estaba comentando del Código Penal español, ¿verdad? Pero como te decía, nuestro Código Penal protege a cualquier víctima. A cualquier víctima, sí. O sea, vamos a suponer una entidad financiera tiene esa capacidad de controlar todo. Cuando uno va y recurre, quiere sacar un préstamo y ofrece un inmueble como garantía hipotecaria. Sí. Esa entidad financiera tiene todas las condiciones para ver si ese inmueble está realmente a mi nombre. Claro. ¿Verdad? Entonces, en ese caso, igual se sanciona a la persona que mintió, digamos, con respecto al inmueble. Claro, porque no se establece como elemento objetivo del tipo el engaño suficiente o la idoneidad de la mentira, ¿verdad? Como sí te decía que sucede en otros países. Y es una cuestión muy, muy interesante de analizar, ¿verdad? Porque también puede ser analizado desde la óptica de los criterios de la imputación objetiva, que establece uno de los criterios, que es el de la competencia de la víctima, ¿verdad? Entonces, también es un tema que puede ser analizado desde esa óptica, desde ese principio, que excluiría en ese caso cuando la víctima no toma, la propia víctima es la que se expone a ser engañada. Pero la competencia de la víctima, así como el principio de regreso, que son criterios de imputación objetiva, también son muy debatidos. Tiene un sector que lo admite y otro sector que no. Con respecto a este punto, ¿qué es el criterio de la imputación objetiva? Los criterios de la imputación objetiva la teoría de la imputación objetiva surge como una suerte de
propuesta para solucionar los problemas que la teoría de la equivalencia de las condiciones no pudo resolver. La teoría de la equivalencia de las condiciones es la que establece los criterios para poder determinar si existe o no el nexo causal en los tipos legales activos de resultado. O sea, que es la relación que tiene que darse entre el autor y el resultado, de tal forma que se pueda decir que la persona, el autor, fue la que causó el resultado típico. Esta teoría de la equivalencia de las condiciones, digamos que subsiste hasta ahora, ¿verdad? O sea, tampoco la imputación objetiva la ha desplazado, pero trata de solucionar esos problemas, esas críticas que le han hecho a lo largo de los años los dogmáticos, en el sentido de que puede darse casos en los que corresponde, a pesar de haber existido esa relación causal desde el punto de vista natural, la persona no generó un riesgo jurídicamente desaprobado. Entonces, esta teoría propone criterios para negar la imputación objetiva, ya a nivel de la tipicidad objetiva. Y entre ellos están, por ejemplo, el criterio de la competencia de la víctima, la prohibición de regreso, también el principio otro principio también de la imputación objetiva es el principio de confianza, ¿verdad? Entre otros, que analizan estas problemáticas y, como te decía, tratan de solucionar estas críticas que se hacen. Entonces ya evita que se atribuya un resultado a la persona sin entrar ya a debatir los problemas de la tipicidad subjetiva. Bueno, doctora, otro tema para que queremos desarrollar y que vos pusiste en tu libro es el tema de la responsabilidad, ¿verdad?, de la persona jurídica. La responsabilidad de la persona jurídica. Sí, eso es en el campo administrativo, ¿verdad? ¿O cómo se entiende? Sí, en el trabajo se parte de una comparación de los principios o un análisis de la problemática de la responsabilidad de las personas jurídicas por ilícitos, ¿verdad? Se parte de esa problemática y se analiza los principios del derecho penal y del conflicto que se da justamente porque a nivel del principio de reprochabilidad, el principio de personalidad de la pena, que no tiene una respuesta hasta ahora digamos que convincente por parte de la dogmática cuando estamos hablando de infracciones atribuidas o ilícitos atribuidos a las personas jurídicas. Entonces se parte de la pregunta de si esos principios del derecho penal pueden ser también trasladados al derecho administrativo sancionador. Yo concluyo en forma positiva de que sí, esos principios también deben regir en materia de derecho administrativo sancionador. Y justamente se analiza una problemática muy concreta que es la relativa a la transmisión de la responsabilidad en caso de sucesión de personas jurídicas. Hemos analizado un precedente de un caso que se dio en nuestro país en donde se fusionaron dos personas jurídicas. La persona que fue absorbida tenía una sanción en el ámbito administrativo, fue sancionada por el Banco Central y esa sanción impuesta tuvo que ser absorbida por la persona jurídica subsistente. Entonces se hace un análisis crítico de ese tema. Sí. Y ahí, doctora, esa transmisión, entonces, de acuerdo al análisis suyo, esa transmisión de la responsabilidad, ¿corresponde o no corresponde? Si se va a trasladar en el ámbito administrativo lo que se da o lo que se exige en el ámbito penal. Según mi conclusión, no corresponde cuando la persona jurídica subsistente no tuvo ninguna intervención en los hechos realizados o atribuidos
a la persona jurídica que es absorbida o es fusionada, ¿verdad? Entonces yo concluyo de que eso viola el principio de reprochabilidad o culpabilidad, también el de la personalidad de la pena, y que estos principios también deberían de estar vigentes en materia administrativa sancionadora. O sea, para entender bien, para que podamos entender bien y la gente que nos ve y nos escucha entienda bien. O sea, Banco A, tenemos Banco A y Banco B. Sí. Dos entidades financieras. El Banco A fue sancionado por el Banco Central del Paraguay. Sí. Luego es absorbido por el Banco B. Exactamente. Y el Banco B es el que asume, vamos a suponer si se establece una sanción de multa, es el que asume la multa ante el Banco Central del Paraguay. O sea, mismo. El que tiene que pagar la multa, el Banco B. Entonces, desde su punto de vista, no corresponde porque si vamos a llevar, o desde su punto de vista, hay que llevar lo que es dentro de lo que tenemos dentro del ámbito penal. Y no se puede trasladar entonces, como se da en el ámbito penal, esa responsabilidad que tuvo el Banco A al Banco B. Exactamente, esa es la conclusión a la que arribo. Sobre todo, como te adelantaba, cuando el Banco B no ha tenido ninguna intervención en el ilícito, en la infracción cometida por el Banco A. Entonces, en ese caso, consideramos que esa transmisión de la responsabilidad está violando estos principios constitucionales de reprochabilidad y de personalidad de la pena, ¿verdad? Y básicamente esa es la conclusión a la que se arriba. ¿Y qué es lo que uno puede hacer en ese caso? ¿Qué se puede plantear ahí? ¿Qué puede plantear el Banco B para no asumir esa responsabilidad de la sanción de multa al Banco A? Sí, en realidad la vía hubiese sido la contencioso administrativo, ¿verdad? Que también se comenta acá en el trabajo, se dice, bueno, que quizás si se hubiese llevado a lo contencioso administrativo, se hubiese considerado, analizado la situación y quizás hubiese anulado, ¿verdad? Porque incluso no estaba prevista en la ley. O sea, era una figura que no estaba prevista en la ley, ¿verdad? Entonces había no solamente un problema de principio de personalidad y de reprochabilidad de la pena, sino también había un problema de legalidad. Entonces, o sea, un principio elemental. Claro. O sea, porque no estaba previsto en la norma. Claro, sí. Entonces, como se dice la regla general, lo que no está prohibido, está permitido. En ese caso, no se establecía una sanción previa, digamos, por esta situación. Es que la problemática se da en que la solución a este tipo de situaciones no estaba previsto. O sea, el tema, ¿qué pasaría si, como en este caso, hay una fusión y hay una sanción, como si sucede, por ejemplo, en aquellas legislaciones que tienen prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como la argentina, la española, tienen prevista esta figura de la transmisión de la responsabilidad en caso de absorción o fusión. O sea, está previsto expresamente. O sea, la propia ley establece que la persona subsistente tiene que hacerse cargo de la infracción cometida, o sea, tiene que, digamos que pagar la multa por la infracción cometida o sea cual fuera la sanción, ¿verdad? Por la infracción cometida por la persona que es absorbida o la persona que es fusionada. Se establece eso, se contempla esa figura. Con eso se pasa el principio de legalidad. Claro, por lo menos el principio de legalidad, pero no la problemática siempre la personalidad, la pena y la reprochabilidad. Nuestro problema en materia administrativa sancionadora es que ni siquiera está prevista esa situación. Entonces, como estamos hablando de derecho público, entonces sabemos que en derecho público es al revés. Todo lo que no está permitido lo que no está permitido está prohibido. Entonces rige el principio de legalidad estricta en el sentido de que tendría que estar, y además estamos hablando de derecho administrativo sancionador. Claro, derecho administrativo sancionador. Claro, que aplica una sanción. Que tiene las mismas garantías previstas para el derecho penal.
Bueno, hubiera sido muy interesante entonces cuando hablaste, para que la gente que nos ve y nos escucha nomás, doctora, ese banco B que absorbió la sanción del Sí. banco A podía haber recurrido al Tribunal de Cuentas contra esa resolución del Banco Central para generar un debate diciendo esta postura que vos expresás en tu libro. Y de ahí incluso podía llegar hasta la sala penal de la Corte, que es la que revisa todas las decisiones de Sí. un Tribunal de Cuentas. No, en este caso la empresa finalmente pagó la multa. Mm. Bueno, finalmente pagó la multa. No judicializó. Claro, pero se Sí. podía, desde tu punto de vista, entonces, de acuerdo a la conclusión que vos arribaste, se puede judicializar Yo esa creo que situación. sí. Yo creo que pudo haberse judicializado y hubiese sido, como acabas de decir, muy interesante el debate, ¿verdad? Y la decisión también a nivel corte. Doctora, no sé, un mensaje final para la gente que nos escucha y nos ve. Sí, y gracias por esta oportunidad y también gracias a todas las personas que estuvieron en la presentación del libro. Esperamos de que este material les sea útil y también lo que pretendemos con esto es, además de difundir los resultados de estos trabajos, de estas investigaciones, generar una reflexión acerca de la relevancia de esta rama del derecho penal, que es el derecho penal económico, donde se debate la protección de bienes jurídicos tan importantes que son los supraindividuales, porque estamos hablando de tipos legales en donde no solamente se afecta un derecho individual, sino puede existir una afectación directa o inclusive un peligro de afectación de bienes jurídicos de la comunidad, como se dan los hechos de corrupción pública o los hechos punibles que afectan la economía, el sistema financiero. Entonces consideramos que su potencial lesivo inclusive es mucho mayor. Por eso es importante debatir sobre estas figuras y establecer también con claridad sus límites. Así que Tocaste un punto y no puedo dejar de preguntarte, el combate a la corrupción y sobre todo a la corrupción pública. ¿Cómo ves vos en el país? Y bueno, nosotros desde nuestro rol de jueces tenemos una intervención imparcial, inclusive independiente, y lo fundamental es tomar la decisión en base a los elementos de convicción que nos aportan en cada caso concreto. Pero eso no tampoco hace que uno como ciudadano no pueda ver que es uno de los principales problemas de nuestro país. Sabemos que una de las debilidades de nuestro sistema, de nuestro país, es el problema de la corrupción, que pareciera ser que está instalado culturalmente. Entonces, no es una lucha sencilla, es una lucha que se está dando los primeros pasos. Creo yo que la creación de los fueros especializados ha sido un paso importante desde el punto de vista del poder legislativo, y hoy en día que ya está instalado también. Y a mí que tengo ese privilegio de poder integrar el fuero especializado, podemos ver esa realidad también en el día a día. Y es algo que creo que no solamente se va a combatir creando estas instituciones, sino también desde el punto de vista de la educación. Yo creo que no podemos dejar de lado que es un problema cultural, a mi modo, esa es mi percepción personal. Entonces debería también de pensarse en la necesidad de generar mayor información y concienciar más a los niños mismos, a los jóvenes, acerca de los daños que puede causar la corrupción a nivel nacional. Si las escuelas no tienen ni los mínimos recursos para poder, estábamos hablando sobre que no hay recursos para la limpieza, por ejemplo, en las escuelas, o no hay recursos para los medicamentos, eso es consecuencia de la corrupción. Es una consecuencia de la corrupción. Entonces creo que nos falta concienciación y mayor sensibilidad ante estos hechos, para que también esta no sea una lucha aislada, ¿verdad? Porque es como si fuese luchar contra los molinos de viento, si es que no hay un enfoque integral de lucha contra la corrupción. Muchas gracias por tu tiempo, doctora. Bueno, Muy amable. gracias a vos.